Voy a hacer una pregunta y los panelistas van a contestar en un tiempo pues acotado a unos 5 minutos máximo, que nos puedan dar su punto de vista sobre los diferentes enfoques de las preguntas que les haremos. Ellos van a ir compartiendo el micrófono y ya nosotros les diremos si hay algún exceso de tiempo, cosa que dudo mucho que pase, pero de todas maneras pues vamos a estar aquí precisamente para apoyarlos en eso. Y queremos conocer esa experiencia que ellos tienen en sus diferentes regiones, en sus diferentes experiencias sobre este tema tan importante que es el acceso universal a la tecnología, ¿no? Entonces, bueno, para dar inicio les vamos a hacer la pregunta, iniciando con el doctor José Celis. ¿Cuáles son los principales desafíos técnicos, sociales y económicos para garantizar una conectividad sostenible en territorios remotos? ¿Y cómo pueden superarse mediante alianzas público-privadas estos desafíos? Muy buenas tardes. Bueno, digamos que es el quid del asunto, ¿cierto? ¿Cómo llegar a todas estas comunidades, en muchos casos alejadas de los centros urbanos, pero adicionalmente en los grandes centros urbanos también tenemos dificultades de conectividad, usualmente por problemas económicos, ¿cierto? Entonces, aquí se presentan diferentes situaciones y el problema no es sencillo de afrontar. Hay diferentes situaciones, por lo tanto cada situación requiere un tratamiento diferente. No es lo mismo el problema de enfrentar un tema de conectividad en una región alejada donde usualmente no tenemos un carrier que permita llegar con servicios a esas ciudades, porque definitivamente los costos no dan para que sea un negocio rentable para un operador. Entonces, es ahí donde sabemos que los gobiernos invierten e intentan resolver el tema utilizando. El tema es que a la larga la experiencia muestra que son soluciones de corto plazo, es decir, son soluciones que funcionan un par de años, una temporada y luego porque cambian los gobiernos, porque cambia los recursos, porque ya la tecnología empieza a entrar en obsolescencia, entonces a partir de ahí esos sistemas empiezan a decaer y finalmente volvemos a tener problemas de conectividad. El problema, creo yo, no es tecnológico, creo que las soluciones tecnológicas existen, hay muchas alternativas, el problema es financiero, el problema también es de tipo social. Como les digo, en el caso particular de las grandes ciudades se siguen presentando situaciones de baja conectividad porque la gente básicamente no tiene los recursos para cubrir un acceso suficiente a Internet con una velocidad adecuada, con unas características que le permitan realmente aprovechar esta tecnología. Y por otra parte, fuera de las ciudades, en los centros no muy poblados, pues vamos a tener otra situación diferente. De pronto hay más recursos, hay más a veces interés del Estado en resolverlo, pero a la larga el problema está en que las mismas comunidades no tienen la capacidad de mantener esos sistemas por 30%. Entonces yo veo como que existen varios desafíos y cada situación requiere un tratamiento específico, especial. Bueno, bien, primero quería partir yo de algo de experiencia que tuve sobre un técnico problema. Bueno, yo con mi experiencia en Perú, tuvimos hace años con un socio que tuve, he estado en diferentes negocios y uno de los que tuve era vender las tarjetas para cargar los celulares. Acá también fue similar, tenía que comprar una tarjeta para recargar los celulares de pago, raspaban la tarjeta y tocaban un numerito y se cargaba
ciudad, ¿no? Entonces, bueno, básicamente el negocio lo tenemos en zonas rurales, en la sierra y en la selva de Perú, que son zonas de difícil acceso. Y vimos la necesidad de internet. No había internet en esa época en varias zonas, en varias ciudades. Y empezamos a hacer el negocio de contratar el internet en las zonas urbanas y empezar a llevar, haciendo varios saltos por Wi-Fi. Y ahí aprendimos un montón de todo lo que era Wi-Fi, empezamos a descargar modelos de antenas de Wi-Fi de internet, modificarlas. Y creo que uno de los alcances más extensos que llegamos, creo que fue de 105 kilómetros, modificando antenas y modificando la potencia de los equipos. Y bueno, ese fue uno de los negocios en los que estuvimos y bueno, aprendimos muchísimo, ¿no? Y bueno, yo estuve anotando algunas cosas de la temática. Y bueno, los problemas que teníamos y hasta ahora existen, por ejemplo, las carreteras para llegar hasta los puntos para poder hacer las reparaciones es complicadísimo. Es un problema que tienen los operadores. Hay muchos operadores que ahora ya tienen servicios en esas zonas y no los tienen declarados porque si los declaran, el regulador los multa porque si se demoran más de 24 horas en levantar los servicios, los multan. O sea, en realidad tenemos actualmente, yo diría que casi una cobertura del 95% en el territorio, pero declarado, pues obviamente declaran el 75%, porque no pueden declarar todo el territorio que cubren para no pagar multas, porque es imposible llegar tan rápido y reparar. Básicamente ese es el problema. Entonces muchas veces las estadísticas tampoco están actualizadas, qué es lo que realmente está cubierto, dónde está el servicio. Ese también es otro problema que no solamente es el tema económico, social, sino también el regulatorio. Otra cosa que también encontramos y que todavía sigue, pero ya no estamos en ese negocio, es la brecha digital. Obviamente en la zona rural hay una brecha digital muy fuerte con la parte urbana. Es un problema muy crítico. Y es bien difícil que ellos se apropien, ¿no? Porque en base a este negocio de llevar internet a todas esas zonas, desarrollamos también, hasta ahora existe ese negocio que tenemos, que es una plataforma de pagos de servicios, de todo tipo de servicios, pero justamente atendemos hacia la zona rural. Y el otro problema que encontramos ahí era quién quería asumir justamente prestar el servicio en esa zona. En muchos casos, quienes se convertía en el prestador de estos servicios de cobranza era el alcalde. El alcalde en la misma alcaldía habría su puesto de cobranza para que paguen los servicios, porque nadie más quería asumir el riesgo. En algunos casos era el bodeguero más grande que había en la población, que son poblaciones pequeñas, ¿no? De 300 más. Ese es el otro problema, ¿no? No le interesa al banco poner ahí un punto de cobranza, no le interesa a la empresa de telecomunicaciones poner un punto de atención para vender celulares, tarjetas, lo que fuese. Ese era un punto importante, ¿no? Y había notado algunas cosas más vinculadas al tema. Obviamente la operatividad y la inclusión inicial para un privado es difícil sacar licencias. Obviamente todo esto nosotros lo operamos sin licencias, sin permiso, perfectamente informal, ¿no? Básicamente lo que realizamos era una empresa en otra ciudad y donde estaba el movimiento contable, pero no se declaraba todo el tipo de operaciones de telecomunicación. Y eso es básicamente para comentarles. Buenas tardes a todos los panelistas. En realidad, el tema de la conectividad y los desafíos que existen a nivel latinoamericano principalmente, porque todos aquí estamos compartiendo casi los mismos problemas, hace referencia a tres tópicos, pienso yo. Uno, el técnico, ¿no? Que es la dificultad en poder llegar a estas zonas para poder dar cobertura, es decir, en algunos casos ni siquiera existe infraestructura eléctrica para poder dar esa cobertura. La otra es la capacitación que podrían tener incluso los pobladores o la gente que vive en las zonas rurales para ellos mismos poder dar mantenimiento a las zonas rurales, de lo que se ha hablado en las radiobases o estaciones que se coloquen ahí. El otro tópico era el social, pues evidentemente en muchas zonas rurales existe desconfianza de personas extrañas que llegan a la población a instalar equipos, existe desconfianza incluso todavía sobre lo que puede pasar con las radiaciones no ionizantes, no solamente en las zonas urbanas, sino también en las zonas urbanas. Existen grandes problemas con el tema de radiaciones no ionizantes que no se ha podido atender al 100%. Las barreras lingüísticas, porque muchas zonas tienen otro idioma y a lo mejor no se puede socializar fácilmente. Y el otro tema es la baja alfabetización digital. Esto hace referencia a la brecha digital que has hablado, pero no solamente esa brecha digital que existe en las zonas rurales, existe la brecha digital en las zonas urbanas, debido a que no solamente el hecho de tener acceso a la internet
implica tener ya una disminución de la brecha digital, sino también es el uso y la explotación de los dispositivos móviles. Y es más aún con la inteligencia artificial ahora, entonces se acrecenta más la brecha digital entre personas, países y no se diga más aún en las zonas rurales. Entonces la brecha digital no implica en la actualidad ya solamente el uso o acceso a la tecnología, sino el poder explotar de una manera eficiente las tecnologías. Y eso es lo que debería buscar eliminarse o disminuir, no eliminarse, disminuir. Y el tema es final el económico, que sería la tercera brecha, porque la rentabilidad que tienen las operadoras, en primer lugar, al dar servicios en las zonas rurales, como ya se habló en un momento, no es tan eficiente. En este caso, ellos no tienen rentabilidad y el alto costo de despliegue que implica tener que llegar a esas zonas. Entonces, la solución para estos temas, o poder superar, puede ser a través de alianzas público-privadas, en las que efectivamente el Estado sí sea el que permite garantizar el acceso o garantizar acceso en las escuelas, en colegios, en lugares en los que puedan ser públicos, en entidades públicas, sí, a través de brindar esta conectividad, y el sector privado poder apoyar o dar servicio a través de la capacidad técnica y la innovación. También es clave diseñar modelos híbridos. En Ecuador, por ejemplo, existía un fondo de telecomunicaciones que hacía referencia a un porcentaje de la facturación de las empresas de telecomunicaciones para atender a las zonas rurales, pero lamentablemente este fondo no ha sido, ya no se cobra, ya no es eficientemente utilizado, y por lo tanto las zonas rurales quedan desatendidas. Entonces, el poder dar servicio universal, ¿sí?, a todas estas zonas rurales es un factor importante por parte del Estado, y este factor se puede ir disminuyendo con esta alianza público-privada, en la que el Estado, con porcentaje de facturación de las empresas de telecomunicaciones que obviamente tienen utilidad de los sectores urbanos donde tienen servicio, se podría facilitar y de esta manera hacer más eficiente la inversión por parte de las empresas privadas en las zonas rurales. Y por último, pues existen algunos casos de éxito en zonas rurales, en donde empresas de telecomunicaciones han brindado servicio, empresas privadas, ¿sí?, y que han utilizado estos fondos de telecomunicaciones para no solamente dar conectividad, sino también para disminuir esta brecha digital, es decir, dar educación y capacitación en estas zonas rurales. Claro que han sido casos muy esporádicos. Sin embargo, yo quisiera rescatar un caso muy importante que llevó el gobierno de Uruguay hace unos años, que es el proyecto Ceibal, un computador por niño, en el que el gobierno, y uno de los casos de éxito a nivel mundial del computador por niño, en el que ellos dieron computadores a todos los estudiantes de escuelas públicas, especialmente de zonas rurales, y les daban también conectividad de internet. De esta manera ellos pudieron ir cerrando la brecha digital, no solamente del estudiante, sino del entorno familiar. Muchas gracias, doctores. Sí, es importante notar, ¿no?, que nuestro entorno latinoamericano tiene sus desafíos muy marcados. Aquellos que se refieren mucho al tema de estrategia también son importantes considerar. El pensamiento a largo plazo, que está muchas veces definido por el ambiente político, de que no se mantiene alguna iniciativa tecnológica de largo plazo. Eso pudiera ocurrir, y nosotros tal vez como personas trabajando en el área tecnológica, tratar de desasociar lo que fuera política con las iniciativas que tengan que ver con el desarrollo tecnológico, el desarrollo humano, puesto que si son parte de estas políticas, yo lo veo como un desafío también, pues tendríamos que convencer a todas las áreas de que hay un camino, ¿no?, único para seguir, y eso es muy complejo. Principalmente nuestro entorno, nuestra área regional, tiene muchos ejemplos de esa dificultad para lograr concertar una sola visión de futuro. Es difícil, es complicado, sin embargo, pues cuando es una área técnica, cuando estamos hablando de un acceso a una herramienta o a un tipo de necesidades que ayuden a mejorar la calidad de vida, en el sentido del estado de bienestar, pudiéramos llegar a acuerdos no basados en aquellos temas que nos pueden hacer pensar distinto, ¿no?, principalmente políticos, ideológicos o cualquier otro. Muchas gracias, panelistas, por esta fenomenal participación. Esto es en el tema que acabamos de pasar, de desafíos y oportunidades.
Ahora tocaremos el tema de la innovación tecnológica, y para ello pues me gustaría que ustedes nos comentaran qué papel pueden desempeñar las tecnologías emergentes, como por ejemplo redes comunitarias, satélites de órbita baja, la misma inteligencia artificial que ya está tan presente en nuestro diario proceder y actividades que podamos realizar, para optimizar la cobertura y el acceso en zonas aisladas. La palabra para quien guste empezar. ¿O seguimos? Conservemos el orden por esta vez, pues. Bien, claramente en la actualidad el tema de los satélites de órbita baja, los LEO, aparece como una opción muy interesante, muy importante. Promete realmente resolver el tema del acceso universal, en el sentido de que ya el tema de la ubicación geográfica no va a ser un problema. Sin embargo, volviendo al tema de los retos, el problema es que son tecnologías que requieren una inversión muy fuerte, que están desarrolladas en países en los cuales lo que interesa, pues eso es un negocio. Y entonces pensar en que realmente nuestras comunidades, la gente que no tiene los recursos, no va a tener la facilidad realmente de poder aprovechar eso realmente en su capacidad, ¿cierto? No es, si lo vemos bien económicamente, no es una solución para toda la población. Entonces, a menos que haya estas alianzas público-privadas donde el Estado entre a subvencionar, a financiar el acceso a este tipo de redes. Esa es una posibilidad seria y concreta. Por otro lado, desde mi punto de vista es muy importante, y ya lo hemos comentado acá, que las comunidades se empoderen de la gestión de sus propias redes, para que no dependan 100% de un operador, para que tengan la capacidad de resolver por lo menos una parte de las fallas de manera local, sin estar dependiendo de un operador. Entonces es ahí donde hay que trabajar muy fuerte en resolver los temas de la gestión, de la autogestión de las redes, de la capacitación de las comunidades. Es algo muy importante, es algo en lo que hay que trabajar mucho, porque yo insisto en eso, o sea, la solución tecnológica existe. Como lo comentaba el ingeniero, solamente pensando en redes Wi-Fi es posible llevar soluciones, pero hay que tener personas. Finalmente, detrás de todo esto hay personas que trabajan, personas que deben conocer el manejo de la tecnología, que deben tener la capacidad de administrar los recursos, no solamente técnicos, sino económicos, porque igual, así sean redes gratuitas para acceso a la comunidad, requieren una inversión, requieren unos gastos de mantenimiento. Por lo tanto, se requiere que exista una gestión, una administración de esos recursos también. Entonces, todo eso convierte el asunto en un problema complejo, en un ecosistema que tiene muchas aristas en las cuales hay que enfocarse y en las cuales hay que trabajar para poder llegar a ofrecer realmente una solución completa. Entonces, yo sí creo definitivamente que el tema de capacitar y de ir cerrando esa brecha digital es algo que podemos hacer y que podemos apoyar desde la academia, por ejemplo. Entonces, sí, ese sería mi aporte en esto. Bien, entonces, ahí primero quería contarles desde la experiencia. Bueno, les conté que estuvimos en el negocio de las tarjetitas de recarga, y también estuvimos en el negocio de distribuir los equipos de televisión satelital, ¿no? de diferentes empresas en realidad. Y bueno, íbamos a conocer algo de estas tecnologías, pero en el caso de los LEO es algo completamente nuevo. Yo creo que va a destruir todos los tipos de negocios de telecomunicaciones, los va a cambiar. Porque yo lo he visto en el caso de Perú, están entrando los equipos desde el 23, entró un poco, el 24 entró con mucha fuerza, y este año están entrando más. Los he visto en
de residencias de la playa, en la sierra, en la selva, están entrando con mucha fuerza, en el caso de básicamente la marca Starlink, ¿no? Yo creo que la única, porque es un negocio gigantesco, como han mencionado, necesitan fabricar los cohetes, enviar los satélites, es todo un negocio muy complejo. Y bueno, yo lo que veo es que esto va a entrar con mucha fuerza, no solamente rural, sino urbano. Cuando bajen los costos a los más, yo creo que tienen que preocuparse las empresas de telecomunicaciones qué van a hacer, porque van a desaparecer, no van a poder competir con... Yo estoy haciendo algunos cálculos y van a poder bajar los precios más de lo que actualmente tenemos con las operadoras tradicionales. Yo creo que eso es lo que se viene, es tecnología del futuro y va a solucionar los problemas con el sector rural. Y básicamente es lo que sucede en muchos negocios tecnológicos, ¿no? Llegan a un punto en que esto lo pueden escalar muy fácilmente, con muy poca inversión, llegan a cierto nivel y eso es lo que va a suceder. Bueno, esa es mi visión, no sé si pueda darse el caso. Y bueno, esto se puede combinar obviamente con redes comunitarias, con inteligencia artificial, así que es posible mejorarlo, hacer, bueno, obviamente combinar con otras tecnologías, es el futuro. Bueno, en realidad el tema de la innovación está acrecentándose, son pasos bastante rápidos que está siguiendo en los tres ámbitos. En el tema de las redes comunitarias, en ese momento se habló justamente de que los fondos de los cuales el Estado puede utilizarse, pues deben utilizarse en fortalecer las redes comunitarias. Estas redes comunitarias que permitirían autogestionar la conectividad y las tecnologías. En este momento existen varios tipos de tecnologías. Ya se habló hace un momento de Wi-Fi, se ha hablado de las tecnologías satelitales, pero también existen tecnologías como por ejemplo las tecnologías LoRaWAN, Sigfox, que si bien no sirven para dar acceso a Internet, pero en las zonas rurales serían muy útiles para poder dar conectividad, para vigilar el nivel, para tecnificar la agricultura, la ganadería, que es generalmente de lo que viven ellos, y poder hacer mucho más eficientes la producción en ambos ámbitos. También se tiene en el tema de las redes comunitarias, como les decía, el financiamiento a través del Estado. El Estado podría proveer de estos fondos que se obtienen de la facturación, la implementación, por ejemplo, de redes de Starlink. En Ecuador existe un caso interesante de un proyecto que se hizo en la zona de Huachaquenza, que hizo el IEEE, justamente fue uno de los proyectos ganadores a nivel latinoamericano. Este proyecto de Huachaquenza consistió en darles a esta zona que está en la selva ecuatoriana, darles conectividad a través de un satélite Starlink, darles energía eléctrica a través de paneles solares, y para complementar esto justamente viene ya el tema de la educación, porque no sacamos nada que la gente tenga conectividad, tenga energía eléctrica, si no tenemos acceso a los procesos de educación. Entonces ahora lo que se está haciendo es capacitando a los docentes del sector, a los profesores de las escuelas comunitarias del sector, ¿para qué? Capacitándoles en uso de tecnologías, ¿sí? Uso de la internet, uso de inteligencia artificial, especialmente agentes de inteligencia artificial, para que ellos puedan mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje utilizando tecnologías de información y comunicación. Y por otra parte, porque la inteligencia artificial de hecho no está solamente en poder utilizar los agentes de inteligencia artificial que existen ahora, sino también por detrás está la inteligencia artificial para poder gestionar estas redes, para poder provisionar o más bien establecer cuándo tiene que hacerse el mantenimiento de las redes, poder predecir fallas, incluso poder asignar recursos de forma automática utilizando la predicción a través de inteligencia artificial, y poder asimismo personalizar los servicios de educación, salud, incluso dependiendo de la zona y el área a la que tengo que atender, porque todas las zonas rurales tienen diferentes, son diferentes entre sí, ¿no? En el oriente del Ecuador son unas, en la zona amazónica, en la zona de la Sierra Central son también diferentes la cultura de las personas, en la zona de la costa ecuatoriana también son diferentes, y cada uno de ellos tiene sus diferencias, y por lo tanto la inteligencia artificial nos permitiría hacer que se puedan establecer procesos de enseñanza-aprendizaje adaptados a esas zonas, utilizando el lenguaje, la cultura y las capacidades que requieren cada una de las personas para poder aprovecharlas de esta manera. Y obviamente eso no solamente en los entornos de las zonas rurales, pienso yo que en todos los entornos de educación. Entonces creo que serían los tres aspectos de la innovación: las redes comunitarias financiadas por los fondos del Estado,
los satélites, que es algo a través de los satélites de Starlink para poder dar conectividad y finalmente la inteligencia artificial que no solamente sirva para utilizar los agentes de inteligencia artificial que utilizamos frecuentemente, sino también para poder personalizar los temas de estudio. Muy bien, ahora iniciaremos con el doctor G. Nuestra siguiente pregunta versa lo siguiente, se habla sobre el marco normativo y los incentivos para el desarrollo de estas tecnologías. ¿Qué marcos regulatorios, incentivos fiscales o modelos de negocios en sus regiones de manera innovadora se requieren para atraer inversión y garantizar la sostenibilidad a largo plazo de proyectos de conectividad inteligente en zonas remotas? ¿Qué opinan nuestros panelistas? Vale, hace un momento y durante esta charla hemos estado conversando de hecho que en muchos países los estados han implementado normativas, como por ejemplo para tener fondos se ha utilizado un porcentaje de facturación de las empresas de telecomunicaciones de todos los ámbitos, telefonía móvil, telefonía fija, bueno, telefonía fija ya se utiliza mucho, están proveedores de internet, entonces todos ellos tienen una facturación y un porcentaje de facturación de estos servicios permiten en el Ecuador permitían, digo yo, porque el fondo de solidaridad, el fondo que se utilizaba para financiar la conectividad en zonas rurales ya no se cobra, pero estos fondos permitirían de una u otra manera financiar esto juntado con alianzas público-privadas, permitirían que se pueda desarrollar fuertemente la conectividad en las zonas rurales. Y como les decía hace un momento, no solamente está en la conectividad, sino disminuir la brecha digital que existe. Y entonces ahí viene el tema de innovación, el tema de educación. Entonces, no solamente los fondos que se utilizan y el porcentaje que se utiliza de estos fondos para dar conectividad a las zonas rurales, sino también debería incluir el tema de educación, el tema de innovación y además personalizar la educación, como se habló en su momento con inteligencia artificial, personalizar la educación para cada una de las zonas en las cuales se quiere intervenir. De esta manera tendríamos nosotros, utilizando normativa a nivel nacional, una fuerte normativa permanente en el tiempo, porque hemos visto que en Latinoamérica lamentablemente uno de los problemas es cambia un gobierno y todo lo que hizo el gobierno anterior no sirve para nada y terminan, así es, las políticas buenas y exitosas terminan siendo no utilizadas y destruidas. Entonces lo que ocurre aquí es que debería fomentarse o hacer políticas públicas que permitan mantenerse en el tiempo, y estas políticas públicas que mantienen el tiempo utilizando estos fondos para poder implementar tecnología, innovación y disminución de la brecha digital en todos los ámbitos, no solo conectividad, permitirían que las zonas rurales estén fuertemente conectadas y de esta manera poder apoyar al desarrollo de estas zonas. Sí, bueno, hay varios puntos que nos parecemos entre todos los países, pero el fondo de telecomunicaciones creo que es muy similar. Y en la práctica lo que yo he visto es que no ha resultado, porque mientras está el fondo disponible, cuando van a hacer la instalación, ponen el servicio, todo muy bien, pero se acaba el fondo y desaparece el servicio inmediatamente porque ya no es rentable a la empresa que presta el servicio. Lo que yo he estado viendo en algunos casos, pero lo que hicimos nosotros de Wi-Fi es básicamente aprovechar la falta de regulación en algunos casos, ¿no? Ahí lo que tendrían que hacer es abrir de repente el espectro en zonas rurales, esa podría ser una posibilidad, y permitir que entren operadores más pequeños, obviamente que les va a resultar rentable. Es la única forma, me parece a mí. Por eso los fondos no han funcionado, ya he visto, en el caso de Perú no funciona, como que en otros países también ha sucedido algo similar, porque siempre lo sucede en otros países, algo similar, tiene el mismo comportamiento, no tiene los mismos resultados. Lo otro que en la selva, en el de Perú está funcionando, no se está cobrando impuesto a la renta a algunas empresas, por ejemplo, que prestan servicios ahí de telecomunicaciones, porque no se cobran mucho, de esos tipos de negocios no se está cobrando impuestos. De esa forma se está incentivando que lleven servicios, esa podría ser una forma también de poder orientar, ¿no? Básicamente son incentivos fiscales. Y lo otro es también promover modelos de negocio diferentes, lo que
en otros países, ¿no? Que no sea una sola empresa la que tiene todo, ¿no? Las antenas, los postes, los cables, sino que empiecen a permitir que sean empresas que se especialicen en cada uno de los tipos de elementos de la infraestructura para que puedan llevar los servicios. Bueno, eso es básicamente eso que hay que hacer, hay que trabajar, y hay mucho por probar también. Sí, de acuerdo, ¿no? El problema de la financiación es el mismo. Yo creo que en todos nuestros países existe el fondo, se utiliza, se acaba y la infraestructura queda y cae en obsolescencia muy rápido y quedamos sin servicio. Esa es la historia. Entonces, en ese sentido, no hay mucho que hacer si no hay una política de Estado de largo plazo. Y ahí creo que las iniciativas privadas finalmente son más exitosas cuando son correctamente planeadas. En ese sentido, y retomando algo que comentaba el profesor Jairo, por ejemplo, el IEEE tiene esas iniciativas de Test for Good, Connected, Unconnected, no recuerdo en este momento cuántas hay, pero hay más de mínimo 3 donde hay recursos para iniciar, y en todos estos proyectos pesa muchísimo la relación con la comunidad que recibe el proyecto. Y ese proceso de capacitar, de empoderar a la comunidad para que gestione el tiempo, porque la comunidad se apropia de su infraestructura, de su tecnología, de sus recursos, se involucra, y eso genera muchos mejores resultados que simplemente un operador que manda al gobierno, que instala una cosa, que prueba un par de días, se va y no vuelve porque la carretera no sirve. En el caso de Colombia, los problemas de seguridad, etcétera, no le permite volver, bueno, etcétera. Entonces, yo creo que ahí hay mucho que trabajar directamente con las comunidades, y el problema es, insisto, muy de llegarle a la comunidad, de educar, de capacitar, de entrenar. En el aspecto regulatorio, efectivamente, debemos aprovechar más el recurso más importante que tenemos en telecomunicaciones, que es el espectro, que es muy desperdiciado. Luego de que vino pues el tema de la televisión digital y que se liberaron una cantidad de espacios en el espectro, todavía no estamos aprovechando esos espacios, y los operadores, ese proceso va un poco lento, ¿no? Porque esa es la idea, ¿no? Que esos espacios en blanco de la televisión analógica se liberen para que ahí podamos ofrecer servicios de telecomunicaciones en todas las zonas del país, que finalmente haya un uso eficiente del espectro electromagnético. Eso es algo que sí compete directamente al Estado, que es una cuestión de decisión y que nosotros podemos impulsar porque conocemos las soluciones tecnológicas para eso, ¿no? Entonces creo que en eso hay que seguir insistiendo, seguir trabajando. Hay muchos desarrollos que se pueden hacer, hay muchas experiencias positivas. En otro evento que hubo precisamente en este hotel hace como ya 2 años, va a ser, de tecnologías humanitarias, se presentaban varias soluciones de este tipo en comunidades en Centroamérica, en varios lugares de Latinoamérica, utilizando recursos de diferentes fuentes y que realmente llegan a tener un término exitoso. Entonces creo que por ahí puede ser un poco más la ruta. Muchas gracias. Bueno, pues pasaríamos a nuestra última serie de preguntas, y en este sentido viene la parte de la inclusión y de la pertinencia sociocultural, una gran diversidad de culturas que se están acercando por medio de la tecnología al nuevo ambiente económico global. Y en este caso la pregunta sería: ¿cómo asegurar que las estrategias de conectividad respeten los contextos culturales y promuevan la inclusión digital sin imponer modelos urbanos en comunidades rurales e indígenas?
Bueno, en realidad eso termina siendo un poco complejo por el tema de la globalización que existe, ¿no? Y por el uso de las tecnologías, del Internet, pero de hecho, en realidad, lo que ha faltado a Latinoamérica y lo que nos falta a los latinoamericanos es justamente un tema cultural, el tema de poder mantenerse la identidad cultural de los diferentes pueblos, lo que se diferencia de los países asiáticos, por ejemplo, los chinos, los hindúes, incluso en sus diferentes zonas y regiones, pueden mantener su cultura y a pesar de que están en el contexto global manteniéndose, ¿no? Entonces, en este sentido, yo creo que lo importante aquí es poder tener políticas públicas fuertes en el tiempo, políticas públicas que permitan involucrar a los líderes locales, políticas públicas que permitan tener a los sabedores y a las autoridades que tienen el contexto de conocimiento de las zonas rurales para poder gestionar los diferentes proyectos. Usar metodologías participativas incluyendo a la población, a la gente, el tema de la etnografía digital, que es de lo que se está hablando también ahora, es decir, el diseño centrado en la comunidad. Eso nos permitiría mejorar o mantener esta inclusión social para poder ir disminuyendo la brecha digital, pero manteniendo el tema cultural y el tema de conocimientos ancestrales de las poblaciones. Y asimismo, respetar los retos propios de aprobación tecnológica, pues evitando intervenciones que permiten o que desplacen a la población dentro de los saberes locales que ellos tienen, respetando los demás. Bien, acá quería comentarles una experiencia que algo que hacemos desde la universidad. Participamos desde hace varios años en el tema de Formazónica, que es una feria que se organiza a través de los gobiernos regionales y se invita a la participación de diferentes comunidades, ¿no? Y básicamente lo que hacen es exponer sus productos y se trata de conectarlo. Nosotros organizamos un foro dentro de esa estrategia y llevamos a profesores y también investigadores para tratar de resolver diferentes problemas, tratamos de conectar. Y entre esas, dentro de los resultados de esos foros, a mí se me ocurrió presentar justamente algunas soluciones y quería comentarles, porque yo había visto la oportunidad que están haciendo en otros países aprovechando la cultura que tienen, en el caso de Asia, ¿no? Están aprovechando la cultura que tienen diferentes comunidades rurales, porque tienen un gran bagaje cultural, tienen el tema de mitos, leyendas, y los están convirtiendo en cuentos con realidad virtual, realidad aumentada. Entonces ahí yo veo que hay una oportunidad más bien usar el tema de las TIC para tratar de exponer. Y también están convirtiendo videojuegos. Hay videojuegos que están basados justamente en ese conocimiento. Entonces yo no diría que no es que todo protegerlo, sino más bien hay algo muy rico, muy explotable, que podemos aprovecharlo y que pueden también ser beneficiados. Y además se va a permitir que esto se preserve a lo largo del tiempo, ¿no? Va a ser mucho más fácil, creo, que preservar de esa forma que tratar de aislarlo o separarlo del mundo. Completamente de acuerdo con el profesor Carlos. Estas tecnologías y todas estas posibilidades son una oportunidad más que una amenaza, siempre y cuando seamos lo suficientemente capaces de enseñar a las comunidades a utilizar las tecnologías, a aprovecharlas adecuadamente. Es una manera muy interesante de preservar, precisamente de producir contenido que realmente sea de interés para esas comunidades, que le ayude a alfabetizar, a mantener su cultura, a promover su cultura, a dar a conocer esa cultura al resto del mundo. Yo creo que definitivamente la tecnología, lejos de ser una amenaza, siempre será una oportunidad, y no debemos pensar de pronto en condenar al ostracismo tecnológico a una comunidad solo por el hecho de pensar que así vamos a preservar su cultura. Al contrario, debemos incentivar el uso correcto de la tecnología, que creo que esa es la responsabilidad, usarla correctamente, aprovecharla correctamente y dar todas las oportunidades para que todo el mundo tenga acceso. El acceso universal debe ser una realidad, y más allá de cualquier cosa nos va a ayudar eso a preservar la cultura. Eso es lo que yo tendría que abordar. Muchas gracias.
Muchas gracias, panelistas. Quiero invitar a Alejandra Orellana que nos haga el favor de presentarles su reconocimiento. Les agradecemos sus palabras, su experiencia, la transmisión del conocimiento que ustedes han acumulado, y les cedo la palabra en este momento a la maestra. Eduardo, muchísimas gracias. Un fuerte aplauso, por favor, para los panelistas. Quisiera invitar para que me ayuden entregando los reconocimientos al doctor Gustavo Yanatacio y al doctor Richard Evans. IEEE Colombia Caribe, TEMSCOM e IEEE TEMS otorgan el siguiente reconocimiento al doctor Eduardo Ahumada por su destacada participación como moderador en el panel de IEEE TEMSCOM Latam. Al doctor Carlos Hernández por su destacada participación como panelista en el IEEE TEMSCOM Latam. Al doctor Jairo Zacoto por su destacada participación como panelista en el IEEE TEMSCOM Latam. Y al doctor José David Celi por su destacada participación como panelista en el IEEE TEMSCOM Latam 2025. Muchísimas gracias a todos. En este momento vamos a salir al coffee break y luego seguimos con el bloque de las presentaciones de los artículos. Recuerden que esta noche tenemos el cóctel de la así que los esperamos. Muchísimas gracias. Que tengan buenas tardes.